¿Alguna vez has sentido que la tierra misma guarda secretos? Que bajo tus pies hay historias enterradas esperando ser descubiertas. Hoy te voy a contar sobre Robert y Elaine Holloway, una pareja que desapareció de su granja en 1964. Dejaron el desayuno a medias, la puerta abierta y un perro que murió de hambre esperándolos. Durante décadas, nadie habló. El silencio se volvió cómplice, pero los campos no olvidan. Y cuando finalmente decidieron hablar, la verdad que emergió cambió todo lo que creíamos saber sobre el poder, la corrupción y el precio del silencio en los pueblos pequeños. Si esto ya te está intrigando, deja un me gusta porque lo que descubriremos juntos te va a erizar la piel. Vamos a desentrañar un misterio que durmió 40 años bajo la tierra. Los platos seguían en la mesa cuando llegaron los vecinos. Huevos a medio comer, café que aún tenía el aroma de la mañana, gafas de Elaine dobladas cuidadosamente sobre el mostrador. Era julio de 1964, y la granja Holloway respiraba normalidad hasta que no quedó nadie para respirar. Robert y Elaine habían desaparecido como si la tierra se los hubiera tragado, llevándose consigo las risas que solían llenar esos campos de maíz que se extendían infinitos bajo el cielo de Kansas. El sheriff Tom Glay llegó 3 días después, cuando el silencio ya había echado raíces. Caminó por la casa con la parsimonia de quien no busca encontrar nada. Su reporte fue escueto, clínico, devastadoramente simple. Pareja abandona granja voluntariamente. No hay señales de violencia, pero había señales. Estaban ahí, gritando desde el piso de la cocina donde 2 surcos paralelos marcaban la madera como cicatrices. Estaban en el perro que encontraron muerto bajo el porche, con la mandíbula abierta en un ladrido eterno. Estaban en la Biblia abierta en los Salmos, como si Elaine hubiera estado buscando consuelo antes de que llegara lo inevitable. Los vecinos susurraban, pero susurrar no es lo mismo que hablar. En pueblos pequeños, el silencio tiene peso, tiene forma, tiene dientes. Mary Collins tenía 12 años cuando escuchó a su padre levantarse en medio de la noche, murmurando sobre luces donde no debían estar luces, sobre el sonido de un motor pesado cortando la quietud como un cuchillo. Algo está mal en casa de los Holloway, había dicho su padre, pero nunca fue a verificar, porque en 1964, meterse en asuntos ajenos podía costarte más que la curiosidad. Frank Dalton también escuchó. Escuchó gritos, escuchó el motor, escuchó cuando el perro dejó de ladrar con un sonido seco que resonó en sus pesadillas durante décadas. Pero cuando habló con el periódico, el sheriff Glay lo visitó personalmente. Frank, le dijo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, tú no escuchaste nada, ¿entiendes? Y Dalton entendió. Entendió que hay verdades que te pueden matar y silencios que te permiten vivir. La granja se convirtió en un fantasma antes de estar abandonada. La gente manejaba más rápido cuando pasaba por ahí. Evitaba mirar hacia las ventanas vacías. Se santiguaba cuando el viento hacía crujir las maderas. Los niños se retaban a acercarse de noche, jurando que podían escuchar voces llamando auxilio desde los campos de maíz. Pero los adultos sabían mejor. Los adultos sabían que cuando el poder decide que algo no debe ser visto, es mejor cerrar los ojos y seguir caminando. Richard Kane observaba todo desde su oficina en el centro del pueblo. Era el hombre que había transformado granjas familiares en imperios agrícolas, que había modernizado la agricultura del condado con la eficiencia de una máquina. Tenía los hilos más grandes, los equipos más modernos, las conexiones más poderosas. Y tenía hambre. Hambre de más tierra, más control, más poder. Los Holloway habían sido tercos. Habían dicho no cuando otros decían sí. Habían plantado raíces donde otros vendían sueños. En su oficina, Kane guardaba mapas del condado marcados con alfileres rojos y verdes. Rojos para las propiedades ya adquiridas, verdes para las que faltaban. La granja Holloway había sido verde durante años, una mancha persistente en su visión de progreso. Pero después de julio de 1964, ese alfiler cambió de color, como si la tierra hubiera decidido cambiar de dueño por voluntad propia. El sheriff Glay visitaba esa oficina regularmente. Sus botas dejaban huellas de barro en la alfombra cara, pero Kane nunca se quejaba. Había cosas más importantes que la limpieza. Había un futuro que construir, y los futuros a veces requieren que el pasado desaparezca completamente. Los 2 hombres hablaban en voz baja, revisaban documentos, contaban dinero.
Y cuando terminaban, Gley regresaba a patrullar carreteras donde nunca pasaba nada, donde nunca había pasado nada, donde nunca pasaría nada. Los campos de maíz crecieron esa temporada más altos que nunca. Las espigas doradas se mecían con el viento como un océano verde que susurraba secretos que nadie quería escuchar. Los trabajadores de Cain cosecharon sin hacer preguntas. Cargaron los camiones sin mirar hacia la casa vacía. Regresaron a sus hogares sin contar lo que habían visto o dejado de ver. Y así, Robert y Elaine Holloway se convirtieron en un nombre en expedientes olvidados, en una historia que se contaba a medias en bares oscuros, en una advertencia silenciosa para quienes pensaran en desafiar el orden natural de las cosas. El silencio los había devorado tan completamente que parecía que nunca habían existido. Pero los campos recordaban. La tierra no olvida la sangre que la riega, no olvida los secretos que la alimentan, no olvida las voces que se silencian bajo su superficie. Samuel Porter tenía 23 años cuando el expediente Holloway aterrizó en su escritorio como un mazo de cartas marcadas. Era 1984, 20 años después de la desaparición, y Porter era el tipo de policía novato que creía que todas las preguntas tenían respuestas y que todas las respuestas podían encontrarse si uno buscaba lo suficiente. Su sargento, un hombre agotado por décadas de casos sin resolver, le tiró el expediente gris y manchado como quien se deshace de basura. Si quieres saber cómo es un callejón sin salida, léete esto. Porter leyó cada página esa noche en su apartamento, mientras las polillas golpeaban contra la ventana y la lámpara zumbaba como un insecto moribundo. Leyó sobre Robert y Elaine, sus vidas tranquilas, las deudas impagas que sugerían problemas. Leyó sobre los vecinos que insistían en no saber nada, sobre el sheriff que había cerrado el caso con una rapidez sospechosa. Pero lo que más lo inquietó fueron las fotografías. La mesa del desayuno intacta, los platos grasientos con restos de yema, las gafas de Elaine esperando sobre el mostrador como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Había algo en esa ausencia que gritaba más fuerte que cualquier evidencia. Porter se durmió esa noche con las imágenes presionando contra sus párpados, con la sensación de que los Holloway no se habían ido, habían sido llevados. Los años pasaron. Porter resolvió otros casos, se casó, enviudó, se retiró. Pero el nombre Holloway siguió rascando la parte posterior de su mente como una astilla que nunca pudo extraer. Había aprendido que algunos silencios son más ruidosos que los gritos, que algunas ausencias pesan más que las presencias. Y cuando cumplió 61, con más noches a sus espaldas que por delante, decidió que ya era hora de escuchar lo que los campos habían estado susurrando durante 4 décadas. El regreso al condado fue como viajar en el tiempo hacia un lugar que había decidido quedarse congelado. Las carreteras eran más estrechas de lo que recordaba, los árboles más altos, algunas granjas abandonadas con sus graneros colapsados como animales exhaustos. Pero la propiedad Holloway seguía ahí, intocada excepto por el clima. La pintura blanca se había desprendido casi completamente. El porche se había hundido por un lado. El granero se inclinaba peligrosamente como si fuera a caer en cualquier momento. Porter se quedó sentado en su auto con el motor al ralentí, respirando el aire que olía ligeramente a estiércol y polvo. Pensó en Elaine tarareando en el porche con su perro a los pies. Pensó en Robert ajustando la cuerda en la puerta del granero. Gente había vivido aquí, había reído aquí, había amado aquí. Y después, una noche, todo había sido apagado como una vela. Adentro, la casa olía a moho y podredumbre. Las tablas del piso se hundían bajo sus botas. Fragmentos de papel tapiz se aferraban a las paredes con patrones desvanecidos de rosas. En la cocina, los gabinetes colgaban abiertos, las puertas torcidas, el polvo espeso sobre los mostradores excepto donde mapaches o ratas habían dejado senderos. Pero bajo la decadencia, Porter todavía podía ver el fantasma de la escena de las fotografías. La mesa en el centro, la ventana sobre el fregadero. Podía casi escuchar el raspado de tenedores, el murmullo de conversación. Se agachó cerca del marco de la puerta trasera. La madera estaba torcida, oscurecida, manchada o simplemente dañada por el agua. La tocó con las yemas de los dedos. Fría, lisa, demasiado lisa. En los reportes viejos recordaba haber leído sobre marcas inusuales en las tablas del piso cerca de la puerta trasera, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Las fotografías habían sido granulosas, no concluyentes. Ahora las veía con sus propios ojos.
Surcos poco profundos, dos líneas paralelas cortando las tablas, tenues pero innegables. Algo había sido arrastrado por esa puerta trasera, algo que no quería moverse por sí solo. Porter se incorporó, las rodillas doliéndole. Respiró lentamente. El silencio se profundizó. Cuando salió de nuevo, los campos brillaban bajo el sol tardío. Siguió la línea de los surcos en su mente, imaginándolos cortando a través del patio hacia el maíz. Los tallos habrían estado altos ese verano, lo suficientemente altos para ocultar cualquier cosa. Un hombre, una mujer, un cuerpo. Esa noche, Porter no pudo dormir en el motel de carretera que olía a lejía y humo viejo. Cada vez que cerraba los ojos, veía los surcos en el piso de la granja. Escuchaba el eco de la memoria de esa niña de 12 años sobre el motor en la distancia, las luces cortando a través del campo. Al amanecer, se rindió al sueño. Se afeitó en el lavabo, enjuagó la navaja en agua que olía ligeramente a hierro, y se vistió con los movimientos automáticos del hábito. La verdad tenía una manera de enterrarse profundamente, pero Porter había aprendido que también tenía una manera de emerger cuando menos se esperaba. Y mientras manejaba de regreso hacia la granja esa mañana, supo que los Holloway estaban esperando. Habían estado esperando durante 40 años que alguien escuchara realmente lo que había pasado esa noche de julio. Los campos no habían olvidado. La tierra recordaba cada secreto, cada mentira, cada gota de sangre. Y ahora finalmente, alguien estaba dispuesto a escuchar. Frank Dalton tenía 87 años cuando Porter lo encontró sentado en el porche de su casa rodante, con una manta sobre las rodillas y los ojos más claros que había visto en décadas. Las cucharas dobladas de su móvil sonaban suavemente con la brisa, creando una melodía fantasmal que parecía susurrar nombres olvidados. «No eres de por aquí», dijo Dalton antes de que Porter se presentara. «No, pero estoy investigando algo que pasó hace mucho tiempo. Muchas cosas pasaron hace mucho tiempo. Los Holloway». La risa se detuvo. Los ojos de Dalton se entrecerraron. «Estás perdiendo tu tiempo». Pero cuando Porter mencionó los gritos, el camión, la noche de julio de 1964, algo cambió en el rostro del anciano. 50 años de silencio comenzaron a agrietarse como hielo viejo. «Lo escuché claro», dijo finalmente Dalton, su voz quebrándose como papel seco. «Mi esposa me despertó pensando que había escuchado coyotes. Pero no eran coyotes. Era un camión, motor grande, pesado, y voces. Hombres, no los Holloway. Estas eran más profundas, ásperas». Porter se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Cuántos hombres?» «2, tal vez 3. No pude distinguir palabras, solo gritos como si estuvieran luchando con algo. Luego escuché al perro ladrar. Y después, la garganta de Dalton se tensó. Después el perro se cayó. Cerró los ojos. El móvil sonó. Quería ir. Le dije a mi esposa que debería ir, pero ella dijo que no. Dijo que no era asunto nuestro. La gente no se involucraba en ese entonces. ¿Entiendes?» Porter entendía. La vida rural se regía por la distancia. Distancia entre granjas. Distancia entre vidas. La gente se mantenía a sí misma incluso cuando el silencio era peligroso. «¿Qué pasó después?», preguntó Porter. Las manos de Dalton temblaron en la manta. «El camión estuvo al ralentí por mucho tiempo, tal vez 20 minutos. Luego se fue. Lento al principio. Luego más rápido. Me quedé acostado escuchando, esperando que el sonido regresara. Nunca lo hizo». Porter sintió el peso de esas palabras, la pieza faltante del rompecabezas escondida a plena vista. Si Dalton hubiera sido escuchado en 1964, tal vez el caso se habría desarrollado de manera diferente. «¿Por qué tu declaración no estaba en el reporte?», preguntó Porter. Dalton dio una risa amarga. «Porque el sheriff Clay me dijo que me callara la boca. Dijo que estaba borracho, imaginando cosas. No estaba borracho, nunca bebía. Pero me miró a los ojos y dijo, Frank, no escuchaste nada, ¿entiendes? Y cuando el sheriff dice que no escuchaste, bueno, ese es el final». Porter sintió la vieja ira agitarse en su pecho. Corrupción, incompetencia, o peor, supresión deliberada. ¿Por qué Clay querría que guardara silencio? Los ojos de Dalton se dirigieron hacia el campo detrás de su remolque. Su voz bajó a un susurro. «Porque sabía algo, o le debía a alguien. Por aquí, el sheriff no era solo la ley, era parte del tejido. Si quería que los Holloway desaparecieran de la memoria, entonces desaparecían». La confesión de Earl McCready llegó días después.
en un hogar de ancianos que olía a antiséptico y café débil. McCready era frágil, su piel como pergamino, pero sus ojos parpadearon hacia Porter con una agudeza sorprendente. «No sé de qué estás hablando», dijo cuando Porter mencionó los Holloway. Pero cuando Porter insistió, cuando habló de la verdad que la gente merecía conocer, los hombros de McCready se desplomaron. «Estuve ahí la noche que los Holloway desaparecieron», susurró. «Trabajaba para Kane. Transportábamos grano de día. Hacíamos otros trabajos de noche. Esa noche, el mismo Kane salió. El sheriff Glay con él. Nos dijeron que trajéramos el camión a la granja Holloway. Dijeron que estábamos recogiendo garantías». Sus manos temblaron mientras las unía. «Pero no eran cosechas lo que transportamos. Eran ellos». Robert luchó. Elaine gritó. «Los arrastraron por la cocina hacia la parte trasera. Los cargamos como sacos». Porter se quedó muy quieto, la vieja rabia ardiendo fría en su pecho. «¿Por qué no hablaste antes?» Los ojos de McCready se llenaron. «Porque los hombres que lo hacían también desaparecían. Kane era dueño de la tierra, la ley, el silencio. Era un cobarde, pero he llevado sus voces en mi cabeza cada noche desde entonces. Todavía las escucho». La periodista Sarah Whitaker llegó cuando Porter más la necesitaba. Joven, ambiciosa, con reputación de persistencia, no tenía miedo de cavar donde otros retrocedían. Y más importante, no estaba atada por las viejas lealtades o los códigos silenciosos que habían mantenido a la gente callada en este condado durante décadas. «¿Crees en él?», preguntó Whitaker después de escuchar la confesión de McCready. «He estado hablando con mentirosos toda mi vida», dijo Porter. McCready no estaba mintiendo. Estaba recordando algo que deseaba poder olvidar. Esa noche Porter y Whitaker se dirigieron a los campos. La luna colgaba baja, una media luna delgada sobre los campos. Whitaker llevaba una pequeña pala y una linterna con el haz grabado para estrecharlo. Porter trajo guantes y una palanca. Sus manos firmes a pesar del temblor de la edad. Cavaron durante horas. La tierra se hundía fácilmente, demasiado fácilmente para terreno intocado en décadas. Intercambiaron una mirada. Siguieron cavando hasta que escucharon el sonido. Un golpe sordo y hueco. Whitaker se quedó congelada. Porter apartó la tierra con sus manos enguantadas, el corazón latiendo. La forma debajo era áspera, madera curvada. Había encontrado el lugar donde los campos guardaban sus secretos más oscuros. Los huesos cambiaron todo. Porter despertó a la mañana siguiente con tierra todavía bajo las uñas, el olor de la tierra húmeda aferrándose a su piel. Whitaker ya se había ido a la ciudad para respaldar su grabación, insistiendo en hacer múltiples copias. Una para ella, una para él, una guardada en una caja de seguridad. Si algo les pasaba, la verdad no desaparecería. Pero las imágenes de huesos en una caja de madera tosca no eran suficientes. No en un condado donde un sheriff había silenciado testigos, borrado declaraciones y dejado que décadas de rumores se calcificaran en silencio. Necesitaban pruebas que no pudieran ser borradas de archivos o descartadas como histeria. Necesitaban motivo. Porter sabía dónde buscar. Regresó al juzgado, los archivos del sótano, las luces zumbantes. Encontró los registros personales del sheriff Glay en un gabinete pesado, sus cajones reluctantes, como si resistiera ser abierto después de tantos años. Adentro había libros de contabilidad encuadernados en cuero agrietado, la letra del sheriff serpenteando a través de página tras página. Al principio era mundano: multas por exceso de velocidad, disputas de ganado, llamadas domésticas. Pero luego emergieron patrones: visitas repetidas a la granja Holloway, notas garabateadas en márgenes, deudas pendientes, banco inquieto, advertido otra vez, advertido otra vez. El pulso de Porter se aceleró. Se acercó más. Las fechas se estrecharon en las semanas antes de la desaparición. 23 de junio, 3 de julio, 11 de julio. Cada entrada más aguda, más enojada. Holloway se niega. Situación sin resolver. Se niega a qué. Pasó la página. 12 de julio. Advertencia final. Debe cumplir. La letra era más pesada, casi tallada en el papel. Luego nada. Ninguna entrada para el 14 de julio. Ninguna entrada después. Como si la pluma del sheriff se hubiera quedado quieta la misma noche que Robert y Elaine desaparecieron. En el banco encontraron más piezas.
Documentos de préstamo mostraban que Robert Holloway había sacado un préstamo considerable en 1961, garantizado contra la granja. Los pagos fueron constantes al principio, luego irregulares. Para 1963, estaba meses atrasado. Avisos de incumplimiento se apilaban en el archivo. La última carta, fechada el 10 de julio de 1964, llevaba la firma del sheriff. Aviso final, propiedad sujeta a embargo. Así que se trataba de tierra, murmuró Whittaker, su mano temblando mientras pasaba la página. Porter asintió lentamente. Igley no solo lo estaba advirtiendo. Estaba aplicando para el banco. Pero ¿por qué hacerlos desaparecer? ¿Por qué no simplemente ejecutar la hipoteca? En la oficina de Richard Kane todo tenía sentido. Mapas del condado marcados con alfileres rojos y verdes. Rojos para las propiedades ya adquiridas, verdes para las que faltaban. La granja Holloway había sido verde durante años, una mancha persistente en su visión de progreso. Pero después de julio de 1964, ese alfiler había cambiado de color. Los archivos del condado mostraron el patrón completo, familia tras familia que había cultivado durante generaciones, su tierra firmada en transferencias abruptas. Thompsons, Millers, Parkers y una y otra vez, Kane Holding Company. No eran solo los Holloway, susurró Whittaker, su rostro tenso mientras la lista crecía. Esto fue sistemático. Porter asintió sombríamente. Simplemente fueron los únicos que no se fueron en silencio, y por eso pagaron el precio más alto. Margaret Parker tenía 70 años cuando la encontraron, viviendo en una casa pequeña en las afueras del pueblo, su jardín crecido, sus ojos agudos a pesar de su edad. Kane se llevó todo, dijo amargamente. Mi padre dijo que estábamos atrasados en los pagos, pero nunca vi cambiar el dinero de manos. El sheriff salió, dijo que era legal, dijo que era final. Nos fuimos al día siguiente sin nada más que ropa. ¿Alguien luchó?, preguntó Whittaker. Algunos lo intentaron, pero si presionabas, encontrabas tus llantas cortadas, tu granero quemado. La gente aprendió rápido. No te interpones en el camino de Kane. No si querías despertar a la mañana siguiente. Sus palabras colgaron pesadas en la habitación. Porter sintió la vieja ira arder en su pecho otra vez. El miedo no era solo un subproducto del poder. Era su moneda. Esa noche, de vuelta en el motel, Porter encontró la puerta ligeramente entreabierta. Sus entrañas se tensaron instantáneamente. Empujó la puerta lentamente, cada sentido alerta. La habitación olía ligeramente a humo de cigarrillo. Los papeles de su investigación estaban esparcidos por la cama. Cajones abiertos, bolsa de cámara descomprimida. Nada fue robado, pero todo había sido tocado. Una advertencia. En la mesita de noche, alguien había dejado un solo objeto. Un cartucho de escopeta gastado, pulido hasta brillar. El rostro de Whittaker se drenó de color. Jesús. Porter lo recogió, rodándolo entre sus dedos. Su corazón latía, pero su voz se mantuvo calmada. No nos quieren muertos todavía. Solo quieren que tengamos miedo. Pero el miedo significaba que sabían que estaban cerca. Y Porter había aprendido que cuando los poderosos tienen miedo, cometen errores. Los campos habían guardado los secretos de los Holloway durante 40 años, pero ahora esos secretos estaban saliendo a la luz, uno por uno, como huesos emergiendo de la tierra después de una tormenta. La amenaza cambió todo. Porter y Whittaker no podían quedarse en el motel, demasiado expuestos, demasiado fáciles de encontrar. La granja, por peligrosa que fuera, también estaba escondida. Era donde todo había comenzado, y Porter sabía que era donde tenía que terminar. Si vamos a terminar esto, le dijo a Whittaker, lo terminamos donde empezó. Llegaron a la granja Holloway justo antes del anochecer. El sol se deslizó bajo, tiñendo el cielo en púrpuras y rojos magullados. La casa se alzaba contra él, hundida pero inquebrantable, sus ventanas negras como ojos vacíos. El granero se inclinaba más ahora, costillas mostrándose a través del óxido y la podredumbre. Por dentro, la casa se sentía más fría, como si la noche hubiera dejado algo atrás. Porter tocó los surcos cerca de la puerta trasera otra vez, las cicatrices poco profundas cortadas en las tablas. Whittaker filmó todo. Las placas del desayuno imaginarias todavía en la mesa, las gafas fantasma de Elaine en el mostrador, los recuerdos que se aferraban a las paredes como polvo. En el ático encontraron la carta de Elaine, sellada con cera, nunca enviada, para ser abierta en emergencia.
decía la letra cuidadosa de Elaine en el frente. Dentro, garabateado con mano apresurada. Robert dice que vienen por la granja. Dice que nunca saldremos vivos si no la entregamos. No confío en el sheriff. Si alguien encuentra esto, sepa que no nos fuimos voluntariamente. Elaine Holloway. Las manos de Whitaker volaron a su boca. Ella sabía que venían. Porter miró la tinta desvanecida pero innegable. Su garganta se tensó. Durante décadas la gente se había preguntado si los Holloway habían huido, si habían abandonado sus vidas. Pero aquí, en la propia letra de Elaine, estaba la verdad. No se habían ido, habían sido tomados. Esa noche, los coches regresaron. Porter escuchó el motor primero, distante pero acercándose. Se movió a la ventana, mirando hacia los campos oscuros. Los faros barrieron lentamente por el camino de tierra, deteniéndose cerca del borde de la propiedad. El motor funcionó al ralentí bajo y constante, justo como Dalton había descrito 40 años atrás. ¿Qué es? Whitaker se despertó, frotándose los ojos. La voz de Porter fue un susurro. La historia regresando. Se agacharon, mirando a través de la grieta en las cortinas. El coche se quedó ahí por minutos, el motor zumbando, los faros arrojando haces pálidos a través de la hierba muerta. Luego lentamente retrocedió, giró y desapareció en la noche. El silencio regresó, espeso y pesado. Las manos de Whitaker temblaron. Saben que estamos aquí. Porter deslizó el cartucho de escopeta de su bolsillo, el que habían dejado en su habitación del motel, y lo colocó en el alféizar de la ventana. Entonces que sepan que no nos vamos. Los campos a su alrededor se extendían infinitos y oscuros, esperando, recordando. Y la casa parecía respirar. A la mañana siguiente Porter manejó hacia la ciudad para una última búsqueda. Los papeles personales del sheriff Clay, rumoreados de haber sido almacenados en el ático de la casa de su hija después de su muerte. Margaret Clay Hayes vivía en una casa de ladrillo de 2 pisos que se veía demasiado ordenada, demasiado pulida, como un lugar fregado limpio de historia. Mi padre se fue hace 20 años, dijo, su voz cortante. ¿Qué podrían querer con él ahora? Cuando Porter explicó sobre la investigación Holloway, algo parpadeó a través del rostro de Margaret. ¿Miedo o ira? Tal vez ambos. Ese caso está cerrado. Cerrado no significa resuelto, respondió Porter. En el ático encontraron las pruebas finales. Libros de contabilidad, recibos, cartas atadas con cordel. Porter encontró una carpeta marcada Kane Holdings. Adentro, recibos de pagos firmados e inicializados por el sheriff Clay, transferencias de efectivo, adquisiciones de tierra, servicios de seguridad prestados, sobornos. Whitaker se inclinó sobre su hombro, su cámara rodando. Estaba en la nómina de Kane. Porter pasó a la última página, fechada el 15 de julio de 1964, el día después de que los Holloway desaparecieron. La entrada leía simplemente: deuda resuelta, propiedad asegurada, silencio asegurado. La voz de Margaret tembló desde las sombras. Te dije que no te gustaría. Porter se volvió hacia ella. Sabía que no era un buen hombre, pero era mi padre. Pasas una vida aprendiendo a no ver. Sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con el peso de décadas no dichas. Toma lo que quieras. Tal vez es hora de que la verdad salga de esta casa. Esa noche, de vuelta en la granja, la intimidación regresó. Whitaker estaba revisando grabaciones cuando Porter escuchó llantas crujiendo sobre grava. Se movió a la ventana, el corazón martillando. Faros otra vez, más cerca esta vez. Un camión funcionó al ralentí al borde del patio. La puerta del camión se abrió. Una figura salió, alta, de hombros anchos, su rostro oculto por la sombra. Caminó lentamente hacia el porche, botas crujiendo. Luego se detuvo a 10 pies de distancia. No dijo nada, no hizo nada, solo se quedó ahí. Porter salió a la puerta, linterna en mano, cada músculo tenso. ¿Qué quieres?, gritó. El hombre no respondió. Los minutos se estiraron, el silencio insoportable. Finalmente se dio vuelta, caminó de vuelta al camión y se alejó sin una palabra. Las manos de Whitaker temblaron mientras sostenía su cámara. Nos están probando, viendo si nos quebramos. La mandíbula de Porter se tensó. Entonces no nos quebramos. Pero mientras yacía despierto más tarde, sabía que el mensaje había cambiado. Ya no se trataba solo de miedo. Se trataba de tiempo.
El tiempo se estaba acabando. El ataque llegó después de la medianoche. Porter había caído en un sueño poco profundo e inquieto cuando el sonido de vidrios rompiéndose lo despertó bruscamente. Rodó instintivamente, agarrando el revólver mientras Whitaker gritó. Un ladrillo yacía en el suelo, fragmentos brillando a su alrededor. La lluvia se inclinaba a través de la ventana rota. Los faros barrieron el patio delantero. Llantas crujieron sobre grava. «Están aquí», siseó Porter. Whitaker se arrastró por la cámara, el corazón martillando. «Tenemos que conseguir esto en película». Otro accidente, esta vez la ventana trasera. Porter se movió rápidamente, agachándose bajo, revólver levantado. Sombras parpadearon afuera. 3 figuras rodeando la casa. Una voz gritó a través de la tormenta. «Váyanse, déjenlo enterrado o los enterraremos con él». La respiración de Whitaker llegó en jadeos. «Nos están amenazando en cinta. Manténlos hablando». La voz de Porter fue firme, más fuerte que el trueno. «No pueden asustarnos. La verdad ya salió». Por un momento, silencio. Luego risa, baja, cruel, llevada por la tormenta. Un disparo se rompió. La madera se astilló pulgadas de la cabeza de Porter. Whitaker gritó. «¡Abajo!», ladró Porter, arrastrándola al suelo. La cámara se estrelló, todavía rodando, capturando el caos. Afuera, los pasos se retiraron, los motores rugieron. El camión se desgarró por el camino. Las luces traseras tragadas por la lluvia. La casa cayó silenciosa otra vez, rota solo por las respiraciones irregulares de Whitaker y el corazón palpitante de Porter. Cuando llegó el amanecer, caminaron el patio en silencio sombrío. La hierba estaba desgarrada con huellas de botas. El ladrillo todavía yacía en el suelo de la cocina, oscuro con lluvia. La voz de Whitaker tembló. «Ya no solo están mirando, están tratando de terminarlo». Porter deslizó el casquillo de bala gastado del marco de la ventana rota en su bolsillo. «Eso significa que estamos cerca. Pero ¿qué tan cerca podemos llegar antes de que nos maten?». Porter miró a través de los campos empapados, los tallos doblándose bajo el viento. «Lo suficientemente cerca para asegurarnos de que los Holloway nunca sean silenciados otra vez». La casa de retiro olía a antiséptico y café débil cuando Porter y Whitaker llegaron para ver a Earl McCready por última vez. A los 81, su cuerpo era frágil, su piel como pergamino, pero sus ojos parpadearon hacia ellos con agudeza sorprendente. «No soy familia», dijo roncamente cuando Porter se presentó. «Estamos aquí sobre Kane Agricorp», dijo Porter suavemente. «Sobre la granja a la que manejaste en julio de 1964. La expresión de McCready se congeló. Su mano se tensó en la manta. «No sé de qué estás hablando». Whitaker se inclinó hacia adelante. «Señor McCready, no estamos aquí para causar problemas. Solo queremos la verdad. La gente merece saber qué pasó». La mandíbula de McCready trabajó. El silencio se extendió pesado y quebradizo. Finalmente, sus hombros se desplomaron. «Nos dijeron que no habláramos. Dijeron que era solo negocio». «¿Qué negocio?», presionó Porter. Los ojos de McCready se humedecieron. «Fuimos allí tarde. El sheriff ya estaba esperando. Nos hizo pasar. Cargamos algo en el camión. Pesado, cubierto con lonas. No hicimos preguntas». Sus manos temblaron mientras las juntó. «Pero escuché al perro. Ladró una vez, luego hubo un disparo. Después de eso, silencio». La habitación se sintió más fría. Porter apretó el brazo de su silla, el estómago tenso. «¿A dónde llevaron la carga?». La mirada de McCready se dirigió hacia la ventana. «Campos del Este. Los hombres de Kane estaban esperando. Cavamos toda la noche. El sheriff se quedó ahí fumando como si no fuera nada. Luego lo cubrimos. Manejamos a casa al amanecer». Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. «¿Por qué no le dijiste a nadie?», susurró Whitaker. La voz de McCready se quebró. «Porque quería vivir. No cruzas a hombres como Kane. No cruzas al sheriff. Cierras la boca y sigues manejando». Dejaron el hogar de retiro en silencio. Whitaker agarró su cámara con fuerza, sus nudillos blancos. Lo admitió. Admitió que los enterraron. Porter miró hacia el horizonte que se oscurecía. Y admitió quién se quedó sobre el hoyo. Kane y Gley. Los nombres sonaron como una sentencia. Los campos habían entregado más que huesos ahora. Habían entregado testigos. Y con cada palabra, el silencio que había protegido a los culpables durante décadas se estaba agrietando. Esa noche, Porter no pudo dormir.
Se sentó junto a la ventana, revólver en su regazo, el cartucho de escopeta todavía en el alféizar. Pensó en la voz temblorosa de Reeves, en la carta de Elaine, en los ojos obsesionados de Dalton. Los Holloway habían sido silenciados una vez, pero ahora el campo hablaba a través de cada testigo, cada artefacto, cada cicatriz en la madera. Y Porter sabía que estaba llevando sus voces hacia adelante, incluso si le costaba todo. Los campos no olvidaron. Cuando el último testigo habló, cuando la última prueba emergió de la tierra, la verdad se alzó como una tormenta que había estado gestándose durante 40 años. Los huesos que Porter y Whittaker desenterraron esa noche no eran solo restos, eran voces gritando desde las profundidades del silencio impuesto. Robert y Elaine Holloway finalmente pudieron contar su historia. El sheriff Glay había muerto años atrás, pero su legado de corrupción quedó expuesto. Richard Kane también estaba en su tumba, pero el imperio que construyó sobre sangre y mentiras se desmoronó cuando la verdad salió a la luz. Los campos que habían sido testigos silenciosos por décadas, ahora hablaban a través de documentales, reportajes, investigaciones que llegaron hasta los tribunales federales. Porter nunca volvió a la granja después del juicio. No necesitaba hacerlo. Los Holloway ya no estaban atrapados en ese lugar. Habían sido liberados por la verdad, llevados en las voces de quienes finalmente tuvieron el valor de hablar. Cada testimonio era una piedra arrojada al estanque del silencio, creando ondas que llegaron hasta la capital del estado. Pero las lecciones van más allá de un caso resuelto. En cada comunidad donde el poder silencia a los vulnerables, donde la corrupción se disfraza de orden, los campos están esperando. La tierra no olvida la sangre que la riega, no olvida los secretos que la alimentan. ¿Qué voces están siendo silenciadas en tu comunidad? ¿Qué verdades esperan bajo la superficie? Los Holloway nos enseñaron que el silencio es el arma más poderosa de la injusticia, pero también que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de emerger. Comenta. Los campos recuerdan si sientes que hay historias que necesitan ser contadas en tu lugar. Porque la próxima vez que te contaré sobre otro silencio roto, otra verdad que se negó a permanecer enterrada. La justicia no descansa, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo.